Mi hijastro y su esposa se negaron a dejarme entrar durante su inauguración de la casa. Incluso dijo, son $1.300 por la entrada no familiar, exigiendo dinero. Cuando dije, vale, me iré y me alejé, se rieron. Pero 3 días después de ir al banco, su casa. ¿Qué te trae por aquí? No puedes entrar porque eres un extraño. Mi hijo y su esposa, que vivían con nosotros, decidieron mudarse después de construir su nueva casa unifamiliar. Su nueva casa estaba terminada y hoy era la fiesta de inauguración de la casa para los amigos. Decidí ir a celebrarlo, pero mi hijo y su esposa me rechazaron en la puerta y me dijeron algo increíble: si realmente quieres entrar, paga la entrada de $1.300. Sus palabras fueron tan escandalosas que me quedé atónita. Llamarme extraña, cuando soy su suegra y vivimos juntas hasta hace poco, venir a una fiesta de inauguración y que me pidieran que pagara una entrada, y una cantidad tan exorbitante, mientras ella pitufeaba. Mientras yo digería lo que había dicho, un ángel furioso, que era un niño. Mi más joven, comenzó a hervir dentro de mí. Pensándolo bien, ella siempre había sido extremadamente grosera cuando vivíamos juntas. Me miraba con desprecio, me gritaba y me trataba como a una sirvienta, haciéndome hacer las tareas de la casa y cuidar de los nietos. Sobre todo con los nietos, a menudo los dejaba conmigo para salir. Mi hijo estaba completamente de su lado y parecía mentira que antes fuéramos tan cercanos. Antes de su matrimonio, ya no podía soportarlo más. Decidí darles una lección. Con una expresión en blanco los miré y les dije, bueno, entonces me voy a casa. Mi hijo y su esposa, que pudieron llevarme en su auto, se reían con una sensación de victoria. Le di la espalda a su nuevo hogar y me dirigí directamente a un lugar determinado. 3 días después, paga. ¿Qué está pasando? La razón por la que mi hijo y su esposa entraron corriendo a nuestra casa, pálidos, es que me llamo Grace. Mi único hijo, Jack, consiguió un trabajo y se mudó. Vivo con mi marido en una casa espaciosa. Aunque digo que es mi hijo, no hay ningún parentesco de sangre entre nosotros. Es hijo de mi marido y su exmujer. Pero a pesar de todo, nació de mi hijo. Por la relación de sangre, lo he querido como a mi propio hijo, y él me ha querido como a su verdadera madre. Desde que mi hijo se independizó, me he sentido un poco sola. Pero también he disfrutado de la libertad de no tener que ser madre y me he dedicado a mi trabajo todos los días. Mi marido y yo trabajamos en una empresa dirigida por su hermano. Es una pequeña empresa familiar y ambos ocupamos puestos allí. Gracias a los dos, me alegro de estar aquí. Los dos trabajamos y tenemos puestos. Creo que llevamos una vida relativamente acomodada. Vivíamos una vida normal y feliz, pero nunca imaginé que nos encontraríamos en una situación así. La vida es impredecible. 3 años después de empezar a trabajar, mi hijo se casó con una mujer que también trabaja en la misma empresa. Era una mujer hermosa con una figura estupenda, y cualquiera diría que es hermosa. Cuando los vi sonreírse durante la reunión familiar y la boda, me sentí muy tranquila. Poco después de casarse, recibí la noticia de que mi nuera estaba embarazada. ¡Oh, felicidades! ¿Cuándo nacerá el bebé? Gracias. Aún falta mucho para que nazca el bebé. ¿Está todo bien? Pareces muy deprimida. Me alegré de saber que tenía mi primer nieto y lo felicité. Pero su voz sonaba sombría. Le pregunté si había algún problema y empezó a hablar con una voz débil, en realidad. Según mi hijo, su esposa se enorgullece mucho de su apariencia. Desde que se quedó embarazada, no soportaba que le crecieran los costados del vientre, que su figura se fuera volviendo más llena y que ella se fuera haciendo mayor. Cada vez estaba más histérica. Todas las noches se subía a la báscula, se miraba en el espejo y gritaba. Mi hijo la consolaba diciéndole que eso era una prueba de que el bebé estaba creciendo bien. No es que hayas engordado, pero parecía que eso le había causado el efecto contrario. Mi nuera veía a mi hijo como un marido que no comprendía sus problemas y su irritación no hizo más que aumentar. Incapaz de soportar sus abusos verbales diarios, mi hijo se sentía abrumado. No puedo mantenerla yo solo, por favor, ayuda. Suplicó entre lágrimas, pidiéndonos que los dejáramos mudarse con nosotros. Honestamente, no pensé que mudarse con nosotros distraería a mi nuera. Y no había mucho apoyo que pudiéramos ofrecer, ya que trabajábamos durante el día.
Se lo dije, pero me compadecí de su súplica de que podría desmayarse. Si seguía viviendo solo con ella, lo consulté con mi marido. Y decidimos dejarlos que se mudaran con nosotros. Desde el día que mi hijo y su esposa se mudaron a nuestra casa, mi impresión sobre mi nuera empeoró. Lo primero que dijo cuando se mudó fue despectivo sobre nuestra casa. ¿Qué le pasa a esta casa? Es muy vieja y sucia. Y además hace frío. Yo hubiera preferido un apartamento pequeño. Nuestra casa es una casa de estilo americano que se construyó en la época del abuelo de mi marido. Se puede decir que tiene un encanto pintoresco, pero también es antiguo en muchos sentidos. Hay huecos por los que pasa el viento. Así que, aunque no pude negar sus quejas, fue increíblemente grosero. Qué descaro que se quejara delante de nosotros, los propietarios de la casa y sus suegros. Pero su mala conducta no se limitó a ridiculizar nuestra casa. Madre, ¿puedes preparar la cena rápido? Y asegúrate de limpiar bien. No es aceptable que se acumule polvo dentro de la casa. ¿Qué pasa si algo le sucede al bebé que está por nacer? Mi nuera empezó a tratarme como a una sirvienta y a lanzarme palabras despectivas. Una vez le reprendí por su actitud, pero ella me respondió: «Estoy embarazada. ¿Y si le doy miedo a causa del estrés?». Y se negó a cambiar su comportamiento irrespetuoso. Pensé que era poco probable que extrañara el miedo solo por eso. Pero es cierto que las mujeres embarazadas son delicadas y no se las puede tomar a la ligera. Esperaba que su actitud se calmara después de dar a luz. Seguramente solo estaba irritable porque las cosas no estaban saliendo como ella quería durante el embarazo. Las hormonas también estarían fluctuando y ella debía estar sufriendo. Con eso en mente decidí, a regañadientes, soportar su tiranía en silencio. Unos meses después, mi hijo y su esposa comenzaron a vivir con nosotros. Mi nuera dio a luz a un bebé sano. Mi marido y yo estábamos muy contentos por el nacimiento de nuestro esperado primer nieto. Agotada por el parto, mi nuera, que suele ser ruidosa, se quedó callada. Durante un tiempo después del parto pudimos disfrutar de un breve periodo de paz. Sin embargo, aproximadamente un mes después del nacimiento del nieto, nuestra casa se volvió aún más miserable que antes. Poco después del nacimiento del nieto, mi esposo murió en un accidente de tránsito. Aturdida por la repentina pérdida de mi marido, logré celebrar su funeral y regresé a casa. En la sala, mi nuera, que no había asistido al funeral aduciendo agotamiento posparto, estaba sentada pesadamente en el sofá donde solía sentarse mi marido. Al notar mi regreso, me lanzó insultos. Ahora que ya no está, aunque casi nunca estaba en casa por el trabajo, la casa parece mucho más espaciosa. Es como una bocanada de aire fresco. No podía creer las palabras que dijo y solté un bufido, y dudé de lo que oía. Pero ella siguió denigrando a mi difunto esposo, claramente faltándole el respeto en su corazón. Si bien mi esposo era un adicto al trabajo, yo lo respetaba y lo amaba por su dedicación a su trabajo. Fue indignante que mi nuera se burlara de mi marido, se quejaba a diario y actuaba de forma descuidada sin siquiera conocerlo bien. Justo cuando estaba a punto de replicarle, mi hijo empezó a decir algo increíble. Eso es realmente cierto. Nunca estaba en casa, pero siempre estaba regañando, lo cual era molesto, y se unía a su esposa para burlarse de mi esposo. Yo esperaba que la reprendiera, pero en lugar de eso, hizo el comentario exactamente opuesto. Atónitos y sin palabras, dijeron lo que querían y se retiraron a su dormitorio. A partir de ese momento, el comportamiento de mi hijo cambió. Siempre se limitaba a observar cómo su esposa me faltaba el respeto y actuaba mal, sin llamarle la atención. Pero después de la muerte de mi marido, empezó a estar totalmente de acuerdo con su esposa y empezó a reprenderme y a darme órdenes. Mi hijo, que nunca había sido rebelde desde la infancia y tenía una buena relación conmigo, su madrastra, de repente empezó a actuar terriblemente. Podría ser la influencia de su esposa. Pero al parecer, yo era la única que sentía que la actitud de mi hijo había cambiado de repente. La razón por la que su esposa me menospreciaba, al parecer, era que había oído de mi hijo que yo no era su verdadera madre. Lo sé, no eres la verdadera madre de Jack, ¿verdad? He oído que él nunca te vio como una madre. Además, actuar como una madre y molestarlo todo el tiempo era molesto. Y él dijo que lo había estado soportando por su padre, pero que en realidad quería irse de casa.
Cuando me dijo eso, sentí como si el suelo se hubiera derrumbado bajo mis pies. No podía creer que mi hijo pensara así de mí. Sonriendo, dijo: Por eso tampoco tengo motivos para respetarte y me fui. Me quedé allí atónito viéndola alejarse. Además, el comportamiento de mi hijo y su esposa se intensificó. No solo me insultaban, sino que también me dejaban a su hijo en casa y salían a jugar. Ignoraban por completo mis circunstancias y salían día y noche. Decían que salían con amigos y hacían lo que les gustaba, de compras y de copas. A veces incluso hacían excursiones de 2 días solos los fines de semana. ¿En qué estaban pensando cuando dejaron a su nieto amamantado y salieron a jugar? Cada vez que me dejaban al nieto, yo protestaba, pero no me hacían caso. Al contrario, incluso decían: deberías sentirte privilegiada de pasar tiempo con tu adorable nieto. Lo peor fue que me dejaran al nieto llorando por la noche. Oye, estaba durmiendo bien y me despertaste. Haz que deje de llorar rápido. Tener mi sueño perturbado todas las noches de esta manera es insoportable. Asegúrate de que esté bien cuidado para que no llore por la noche. Es natural que un bebé llore por la noche. No importa lo bien que lo cuide durante el día, un bebé que llora llorará. Exigirme que arregle eso y dejarme la responsabilidad a mí sin intentar resolverlo ellos mismos demuestra que les falta conciencia como padres. Aunque sentía un enojo injustificado, si me negaba a cuidar de mi nieto, probablemente lo descuidarían. Incapaz de abandonar a mi adorable nieto, no tuve más opción que cuidarlo como me ordenaban mi hijo y su esposa. Con el paso del tiempo, los años fueron pasando. Mi nieto creció sano y empezó a ser menos exigente, realmente adorable. Mi hijo y su esposa me dejaron al nieto a cargo y continuaron con su estilo de vida de salir. Un día, cuando esos días ya se habían convertido en la norma, mi nuera de repente empezó a comportarse de manera poco razonable. Ya estaba harta. Esta casa vieja y destartalada me estaba volviendo loca. Desde el principio de nuestra convivencia, ella se quejaba de nuestra casa. Tal vez ya no aguantaba más, o tal vez porque ya no era una carga dejar al nieto conmigo. De repente empezó a quejarse de que quería mudarse a una casa nueva y hermosa. Sorprendentemente, mi hijo se sumó a la conversación y dijo: en realidad, he estado soportando esta casa anticuada durante mucho tiempo. Y ambos expresaron su deseo de mudarse. Aunque se quejaron, pensé que en realidad no se mudarían. Mientras ignoraba sus quejas constantes, seguí viviendo. Sin embargo, unos meses después, mi hijo y su esposa realmente compraron una propiedad inmobiliaria de primera en el centro de la ciudad y construyeron una casa nueva. Ahora finalmente podemos despedirnos de esta vieja y destartalada casa, dijeron jubilosos. Aunque tenía mis pensamientos, respiré aliviado, pensando que finalmente me había librado de ellos. El día que terminaron de construir su nueva casa, visité a mi hijo y a su esposa para ver la nueva casa a modo de celebración. Cuando llegué había mucha gente allí, incluidos los amigos de mi nuera y sus padres. Rodeados de mucha gente, mi hijo y su esposa mostraban orgullosos su nueva casa. Parecían muy ocupados, así que después de un rápido recorrido por la casa, decidí irme. Cuando me acerqué a ellos, se mostraron visiblemente disgustados y me rechazaron. ¿Qué te trae por aquí? No puedes entrar de ninguna manera, ya que eres un extraño. Atónito por su declaración de prohibición de entrada, me quedé sin palabras. Luego, como si hubiera pensado en algo grandioso, sonrió. Si realmente quieres entrar, paga la entrada de $1.300. Su escandalosa exigencia me dejó atónita. Llamarme extraña cuando yo era su suegra y habíamos vivido juntas hasta hacía poco. Acudir a una fiesta de inauguración y que me pidieran que pagara la entrada. Y que me confrontaran con una cantidad tan exorbitante mientras sonreía con sorna. Mientras digería lo que había dicho, una ira hirviente comenzó a crecer dentro de mí. Pensándolo bien, ella siempre había sido increíblemente grosera, incluso cuando vivíamos juntas. Me miraba con desprecio, me insultaba y me trataba como a una sirvienta. Me obligaba a hacer las tareas de la casa y a cuidar a los nietos. Sobre todo con los nietos, a menudo los dejaba conmigo para salir. Mi hijo estaba completamente de su lado. Y parecía mentira que antes de su matrimonio éramos una familia muy unida. Puede que sea inevitable que él no me considere su madre, pero yo creía que lo había criado con amor como si fuera su verdadero hijo.
Sin embargo, en el momento en que murió mi marido, dejó de fingir. Y empezó a tratarme con superficialidad. ¿No siente gratitud por cómo lo criaron? Sentí como si mi bondad hubiera sido recompensada con traición y la ira enrojeció mi mente. No pude soportarlo más. Estaba decidido a vengarme. Con una expresión en blanco los miré y dije, está bien, entonces me voy a casa. ¿O vinieron hasta aquí y no van a entrar? Bueno, está bien. No vuelvas nunca más. Se rieron a carcajadas mientras me echaban, dándome la espalda a su nuevo hogar. Me fui a casa y luego directamente al banco. 3 días después. Hola. ¿Qué está pasando? Mi hijo y su esposa, pálidos, llegaron corriendo a nuestra casa. Entraron como si estuvieran a punto de derribar la puerta de entrada a patadas. Pero me ocupé de ellos fuera de la entrada sin dejarlos entrar a la casa. Por favor, deja de gritar así. Estás molestando a la gente de al lado. Cállate. La cuestión real aquí es porque nuestra cuenta bancaria está vacía. Les reprendí sin tratar de ocultar mi enojo. Pero mi nuera respondió bruscamente como si mi actitud no importara. La cuenta bancaria estaba vacía. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Reprimí las ganas de reír y dije con naturalidad, ¿ah, la cuenta bancaria? Transferí todo el dinero a otra cuenta bancaria. A partir de ahora, tendréis que pagar vosotros mismos vuestros gastos de manutención, hipoteca e incluso ropa y bebidas. ¿Qué? Al oír mi respuesta, mi hijo y su mujer se quedaron sin palabras. De hecho, desde que empezaron a vivir con nosotros, habían estado utilizando mi cuenta bancaria. Por todos sus gastos. No solo los de manutención y crianza de los hijos, sino también el dinero que gastaron a manos llenas en ropa. Y las marcas de lujo e incluso el pago inicial, y la compra del terreno para la casa recién construida, todo fue pagado por mi cuenta. Mirando hacia atrás, desearía no haberlos malcriado tanto, pero desde que me volví a casar con mi esposo, siempre sentí compasión por mi hijo. Perdió a su madre biológica cuando era pequeño y, justo después de que naciera su propio hijo, perdió a su padre. Aunque no había ningún vínculo sanguíneo, yo quería apoyarlo como madre. De hecho, pensé que debía hacerlo. Así que a pesar de que me insultaron y me trataron terriblemente, lo soporté e hice lo que pude por él. Pensé que esa era mi manera de expresar amor. Sin embargo, con este incidente en la nueva casa, finalmente se me acabó la paciencia. Si mi hijo se había vuelto tan tonto, entonces estaba acabada. Tal vez mi marido había previsto que ese día llegaría tarde o temprano. Antes de morir, me dijo, si algo me pasa, corta los lazos con mi hijo y su esposa. Cuando escuché esas palabras por primera vez, como no tenía malos sentimientos hacia mi hijo y su esposa, me sorprendí y le pregunté por qué decía eso. Entonces mi marido me explicó que pensaba que mi hijo era un tonto en todos los aspectos y que la esposa que había elegido también era una persona problemática. Habló de episodios concretos, pero en aquel momento yo no podía creer que actuaran de esa manera y dudaba de la intuición de mi marido. Sin embargo, el tono fuerte que utilizó, inusualmente firme en él, fue memorable. Y desde que murió, esas palabras habían permanecido en un rincón de mi mente. Cada vez que mi hijo y su esposa me trataron horriblemente, rezaría consultando el retrato de mi marido. Y esta vez también, después de declarar, creo que es hora de dejar ir a mi hijo, me dirigí al banco. Tal vez el hecho de que me cortaran la cuenta bancaria que habían usado libremente hasta ahora lo era. Demasiado para ellos, mientras mi hijo y su esposa estaban allí, con cara de ceniza. ¿Eso es todo de lo que querías hablar? Si es así, por favor, vete ahora. Espera, por favor. Cuando intenté entrar a la casa, mi hijo intentó detenerme agarrando la puerta. Le aparté la mano de un golpe y me enfrenté a ellos. Lo siento, pero esta casa está prohibida para los extraños. Podría considerarlo si pagas una entrada de $1.300. ¿Qué? Utilizando las mismas palabras que su esposa me había dicho contra ellos, se quedaron atónitos. Parecían indignados, pero finalmente se fueron sin decir palabra. Pensé que por fin me había librado de los problemas, pero no fue tan sencillo. Al día siguiente, mi hijo y su esposa vinieron a visitarnos nuevamente a casa. Buenos días, mamá. Lo siento por lo de ayer, parece que ambos nos pusimos un poco nerviosos. ¿Estás enojada?
Pareces cansada, madre, te doy un masaje en los hombros. Su tono había cambiado por completo con respecto a ayer, tratando de evaluar mi estado de ánimo. Su esposa, que nunca antes me había llamado suegra, ahora usaba ese término mientras hacía gestos coquetos, claramente tratando de congraciarse conmigo. En lugar de disculparse adecuadamente por sus acciones pasadas, trató de congraciarse superficialmente para mejorar su situación, lo cual no era nada menos que superficial. Probablemente no pensaban que yo hablaba en serio. En cuanto a desheredarlos, me dio demasiado asco decir algo, pero su actitud demasiado amistosa me molestó tanto que los rechacé sin rodeos. No importa cuánto intentes adularme ahora, no te daré ni un centavo más. Por favor, váyanse, dándose cuenta de que sus tácticas de adulación no estaban funcionando. Inmediatamente dejaron caer sus máscaras sonrientes y comenzaron a gritar con ira. ¿Quién te crees que eres, actuando como si fueras altivo y poderoso después de que te mostramos respeto? No te pongas descarado con nosotros, vieja bruja. Solo denos el dinero. Su verdadera naturaleza salió a la luz y me lanzaron insultos insoportables. Su comportamiento carecía de toda decencia, era simplemente horrible. Mientras pensaba en pedir ayuda porque se estaban convirtiendo en una verdadera molestia, mi nuera gritó al vecindario, no me ignoren, y arrojó al suelo una maceta que estaba al lado de la entrada. Lo destrocé. Después de un momento de silencio, mi hijo volvió a gritar, adelante, muérete de una vez, vieja bruja. Entonces todo tu dinero será mío. Mi nuera asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Me quedé atónita por un momento ante sus declaraciones y su comportamiento. ¿Mi hijo cree que lo heredará todo? Después de comprender lo que había dicho, no pude evitar reírme a carcajadas. Parece que estaban completamente equivocados. ¿De qué estás hablando? No tienes ningún derecho de herencia. ¿Qué? No inventes cosas. Se negaron a creerlo, pero cuando les expliqué los hechos, se pusieron pálidos. La verdad es que nunca adopté legalmente a mi hijo. Legalmente es solo el hijastro de mi esposo y no tiene derechos sobre mi patrimonio. Para que mi hijo tenga derechos hereditarios, tendría que adoptarlo o redactar un testamento y, por supuesto, no tengo intención de redactar un testamento de ese tipo. La única opción que quedaría sería la adopción. Pero ya he presentado una declaración de no aceptación para impedirle que lo haga de manera unilateral. En otras palabras, a menos que cambie de opinión, no hay forma de que mi hijo pueda heredar mi patrimonio. Así que aunque muera, no te daré ningún dinero. Ahora, si lo entiendes, por favor, vete rápido. ¡Bú! Como mi hijo y su esposa dependían completamente de mi herencia, el hecho de que se enteraran fue obviamente un shock. Se quedaron sin palabras y estupefactos. A pesar de que les insistí para que se fueran, no quisieron mudarse. Exaltado, tomé mi teléfono inteligente e hice una llamada. Hola, ¿es la policía? En realidad, una maceta que había en mi casa estaba rota. Sí, los culpables todavía están frente a mí, así que podrían venir y arrestarlos rápidamente. ¿Qué? La policía. Llamé a la comisaría más cercana. Había denunciado como daño material la destrucción de la maceta por parte de mi nuera. Al darme cuenta de que los habían denunciado a la policía, temblaron y huyeron de mi casa antes de que llegara la policía. Al verlos huir apresuradamente, finalmente comprendí los problemas que me habían acosado. Durante años todo se resolvió y suspiré con gran alivio. Más tarde, aunque la maceta estaba rota, decidí no presentar cargos porque no tenía heridas y solo quería llevar a mi hijo y a su esposa lejos de mi casa, considerando que la maceta no era tan cara. Decidí que era mejor dejar pasar las cosas sin hacer un gran escándalo ni arriesgarme a represalias. Algún tiempo después me enteré por los rumores de que mi hijo y su esposa continuaron con su estilo de vida extravagante que casi los arruinó. Pensé que todavía había dinero en la cuenta de mi hijo. Mi nuera no dejó de gastar y utilizó sus tarjetas de crédito. Calculó mal. En la cuenta de mi hijo no había muchos ahorros, por lo que no pudo pagar la hipoteca de su nueva casa ni los gastos de su esposa, y empezó a acumular deudas. Las deudas se volvieron tan abrumadoras que en su desesperación, mi hijo llegó a malversar dinero de su empresa. Lo atraparon rápidamente y lo despidieron de su trabajo. Mi nuera, ahogada en deudas y ahora desempleada, exigió el divorcio, dando a entender que ya no le interesaba.
Sin embargo, mi hijo se negó a aceptar el divorcio y su discusión terminó en una demanda. Sorprendentemente, durante la batalla legal se reveló que el nieto no era hijo de mi hijo. En otras palabras, mi nuera engañó a mi hijo. Esto añadió problemas financieros a la situación, haciendo que su divorcio fuera aún más complicado. Todavía están enredados en una desagradable disputa legal, siempre lanzándose insultos el uno al otro. En cuanto a mí, me he librado de los problemas que me había causado la familia de mi hijo durante años y he podido dedicarme más a mi trabajo. Como resultado, las ventas de nuestra empresa se han multiplicado y tanto el personal como mi propia reputación han mejorado. No hay más ascensos ni aumentos de sueldo, pero de todos modos eso no me interesaba demasiado. En cambio, quiero trabajar más duro para los empleados que me admiran. Ahora estoy sola en la espaciosa casa que compartíamos con mi difunto esposo. Sigo viviendo aquí. Todos los días hablo con mi marido en el retrato y paso mis días en paz.